Hola a todos y todas, vamos a platicar acerca de las herramientas digitales a las que tienen acceso como profesores de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, recordemos que primero que nada tienen el acceso a Brightspace, que es un sistema de gestión del aprendizaje o LMS, que básicamente nos permite pues ingresar a un entorno donde se incluyen elementos administrativos, académicos, comunicaciones, registro de entregas de actividades y demás. Y bueno, básicamente esta es la manera en que podemos ingresar. Ustedes ya las conocen dando clic en d2l.ibero.mx, colocando su usuario antecedido de la letra P y su contraseña, que es la misma de recursos humanos. Si ustedes tuvieran algún problema de acceso, vale mucho la pena escribirnos a la de Ahmed a soporte.brightspace@ibero.mx. Y bueno, ponemos en esta misma pantalla la herramienta Teams porque algunos han considerado que esta es otra plataforma virtual. Bueno, lo primero que queremos comentarles es que no se trata de un entorno virtual como es Brightspace, no se trata de un LMS, porque no incluye todos estos elementos que podrían hacerla un LMS. ¿Qué es lo que tenemos con Teams? Teams es un espacio de trabajo basado en el chat de Office 365 que está diseñado para mejorar la colaboración de equipos de trabajo de empresas. Entonces, efectivamente tienen espacios de chats de grupos privados, pueden compartir recursos, incluso evaluarlos de manera básica y ver un historial, pero hay otras series de actividades y de opciones de las que con las que no cuenta. Si ustedes tuvieran alguna dificultad de acceso a Teams, recuerden que basta con escribir a la DIT, la Dirección de Informática, pero recordar que ustedes pueden ingresar dando clic en teams.microsoft.com, colocando su usuario antecedido de la letra P @correo.uia.mx. Esto es su correo institucional. Y bueno, su contraseña, que es la misma de recursos humanos. Y si ustedes tuvieran dudas, como bien decíamos, ustedes podrían escribir a soporte@correo.uia.mx para poder verificar esas dudas. De manera general, entonces, ¿con qué sí podemos comparar Teams? Con Zoom. Efectivamente, con Zoom sí lo podemos comparar. Y bueno, Teams nos va a permitir efectivamente sincronizar a Office 365, por lo que efectivamente puede sincronizar con el calendario y darnos acceso a otra serie de herramientas. Mientras que Zoom es una herramienta que nos facilita compartir conferencias, pero básicamente no incluye esa sincronización a Office 365. Esto es, le faltan algunas funciones de colaboración y también tienen acceso a una cuenta de Zoom a través de la DIT. Entonces, pues si tienen dudas, referirse a esta misma entidad. Y bueno, una vez que hemos visto esto, recordar que ustedes tienen acceso a la nube Ibero, en donde ustedes podrán tener acceso a diferentes programas como Acrobat Reader, Visio, Wolfram de matemática, Project, MATLAB y otros. Básicamente van a poder ver este tipo de herramientas, ¿vale? Les compartimos aquí mismo la guía de ingreso a la nube Ibero de Windows y desde la Mac, y verán que será muy fácil ingresar. Y bueno, este tipo de paquetería les permite desde sus diferentes áreas elegir aquello que les fuera necesario. Bueno, recordar entonces que como herramientas digitales o por herramientas digitales no paramos, ¿vale? Tienen acceso a varias disponibles. Y bueno, finalmente Office 365 se incluye, ¿no?, en este nube Ibero que ya veíamos. Y bueno, efectivamente tenemos toda la paquetería necesaria. De hecho, es muy interesante saber que a través de esta nube pues podríamos actualizar incluso nuestras propias versiones de Office 365. Recordar que funciona distinto en Windows que en Mac. Tiene algunas limitaciones un sistema operativo que el otro. Y también recordemos que ustedes tendrían que ser profesores a cargo actualmente de algún grupo para que pudieran tener acceso a todos estos elementos. Y bueno, vale mucho la pena recuperar nuestras herramientas adicionales para nuestra práctica docente en la Ibero. Y bueno, recordar que tenemos algunas herramientas externas que, de acuerdo a nuestras habilidades de pensamiento según la taxonomía de Bloom, pueden ir del nivel inferior del recuerdo a la creación, que es el nivel superior de habilidades de pensamiento. Y bueno, pues vamos a ver cómo algunas herramientas pueden ser usadas para alguna de estas habilidades de pensamiento. Por ejemplo,
para el recuerdo, para que los estudiantes puedan desarrollar el recuerdo, la memorización de algunos elementos conceptuales, procedimentales. Podríamos apoyarnos desde una simple y sencilla presentación que podría ser desarrollada en Genially, en Prezi o en Google Docs, o con apoyo de la grabación de la pantalla con Screencast-O-Matic, o Loom, que es la aplicación con la que estamos construyendo en este momento este video, o un animado con Animaker o Powtoon, o algunas interactivos como por ejemplo ThingLink o Canva, que nos va a servir de manera muy similar a Genially o Prezi, o Pixton para generar cómics pequeños, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí cómo a través de esas herramientas sí que podríamos estar favoreciendo el recuerdo de algunas de estas nociones conceptuales. A lo largo de este curso estaremos usando Genially constantemente y bueno, vemos cómo efectivamente sirve para promover la colocación y desarrollo de algunos elementos conceptuales. Si hablamos de comprensión, esto que tiene que ver con no solo la memorización o el recuerdo de información, sino que, por ejemplo, puedan decirlo en sus propias palabras o resolver con apoyo de esa información algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos apoyarnos de Puzzle o de Playboss o de Play Post-it o de Kahoot o de Mentimeter, que son algunas herramientas de encuesta en vivo, o de Nearpod o de los foros virtuales o de los quizzes, ¿no? Efectivamente, se trata de manera general de favorecer la comprensión, la identificación de algunas preguntas, la resolución de algunos ejercicios prácticos. Pero si lo que nos interesa es que los estudiantes organicen, estructuren la información, apliquen lo aprendido, ¿no? Apliquen. Entonces, tal vez podemos estar pensando en la creación de un Critly, que es básicamente una herramienta para crear un organizador gráfico, o de Kaku, que también sirve para ello, o de Padlet, ¿no? Que básicamente tienen que ver con una habilidad de pensamiento superior en donde identificamos ideas subordinadas, su organización o su relación con otras ideas relacionadas y demás. Si lo que queremos es que ellos analicen a profundidad un fenómeno o concepto, entonces tal vez estamos pensando en que construyan sus propios recursos, como por ejemplo con apoyo de Evernote, o para generar entornos personales de aprendizaje. Ellos construyen todo su banco de datos, sus recursos de consulta sugeridos, todos los recursos de los que se apoyan para la creación o para el estudio durante la materia. Entonces sí que podrían construir algo parecido, o Flipgrid, o Google Docs, o Wix, o los foros virtuales, que estos básicamente tienen que ver con que ellos creen sus propios entornos virtuales, ellos puedan analizar una serie de situaciones o crear más a profundidad, ¿no? Una serie de ideas, y o los foros virtuales efectivamente. Pero si lo que queremos es que ellos evalúen, por ejemplo, que valoren ciertos fenómenos o conceptos por ellos mismos y los comparen con otros, podríamos estar hablando de el uso de Socrative, de las rúbricas, o de un Google Doc, o de Typeform, que básicamente es para crear estos pues quizzes de formularios de Google, de SurveyMonkey, o de SPSS, o de Atlas T, ¿no? Efectivamente. Pero si queremos que ellos analicen la información, pero además la evalúen, la apliquen, la comprendan, la recuerden, y pues sean capaces de llevarla a sus propios escenarios, proyectos, portafolios, ¿no? Efectivamente podríamos estar pensando nuevamente en Google Doc, en Joomla, en Infogram, en Google Sites, en Wix, ¿no? Para crear sus propias páginas, en Mahara, que sirve también para crear sus portafolios virtuales, en PadBright, que sirve también de manera similar para hacer estas especies de producciones de portafolios, pero también de revistas, ¿no? Propias, o Screencast-O-Matic para que ellos graben un video, o Storyboard, que básicamente les va a permitir crear estos escenarios, estas guionizaciones, estos elementos. Como podemos ver, hemos visto que algunas de las aplicaciones parecen repetidas. Entonces, no es que
sean repetidas como tal es que por su naturaleza algunas herramientas favorecen ciertas habilidades, pero su uso dependerá de su propósito. Esto es, un simple prezi podría constituir el logro del desarrollo de un proyecto inédito creativo. Entonces podríamos estar hablando de este nivel máximo de habilidad de pensamiento, pero también un prezi podría ser una herramienta usada para transmitir un dato y entonces estamos favoreciendo el recuerdo. ¿Lo vemos? Entonces la herramienta no condiciona el uso, no nos dice el propósito, sino al revés, ¿no? Efectivamente tenemos un propósito para lo que podemos usar una herramienta y entonces esta puede atender o favorecer ciertas habilidades de pensamiento. Pues les damos acceso también a la página de la Diamed para que puedan ir a las respectivas aplicaciones si ustedes quisieran saber un poco más. Ahora solo hemos revisado algunas cuantas que son base para el desarrollo de este curso, pero pues nótese cómo efectivamente algunas herramientas favorecen habilidades distintas. Si luego pensamos en términos de competencias, por ejemplo la comunicación lingüística que ya hemos repasado antes, pues efectivamente podemos ver que si queremos que los estudiantes usen el lenguaje para interpretar, representar y comprender la realidad y para comunicar ideas o conocimientos, pues imaginémonos, ¿no? Efectivamente qué herramientas podríamos usar, desde un simple prezi para que ellos, en el que ellos expresen una serie de ideas y de conceptos, hasta pues efectivamente la construcción de un sitio Wix, ¿no? En donde efectivamente pongan en juego o representen y expresen y comuniquen sus proyectos. Si queremos desarrollar liderazgo donde ellos analicen situaciones y orientados al bien común propongan algo, pues podríamos desde hacer uso de un foro virtual en donde efectivamente discutan algunos casos y lleguen a una resolución, hasta, por ejemplo, efectivamente la construcción de un organizador gráfico en donde ellos identifiquen un flujograma de actividades a emprenderse por los componentes de una empresa, y entonces ellos están asumiendo liderazgo socioprofesional, mencionando cuáles serían algunas situaciones y cómo podrían transformarlas a través del liderazgo. Y así consecutivamente, entonces vemos cómo efectivamente las herramientas están al servicio del propósito que nosotros fijamos o desarrollamos más bien para la construcción de conocimientos en nuestra materia. Y entonces de manera general podemos decir que las herramientas dependen de su propósito para ser útiles y adquirir sentido. No son exclusivas, esto es, aunque pueden ser herramientas destinadas a un uso de acuerdo a nuestro propósito, podrían promover competencias más complejas. Por otro lado, nuestra elección depende de la materia, de nuestros estudiantes, de nuestros propósitos y de los momentos de clase. En ocasiones queremos solo que escuchen y recuerden, y hay otros momentos en que deseamos que creen o analicen algo. Esto es, tampoco es prudente creer que todo el tiempo estaremos esperando que los estudiantes vayan a una máxima habilidad de pensamiento como creación, ¿no? O el mismo análisis. Hay ocasiones en que vale mucho la pena esperar que ellos puedan recordar algunos elementos, claro, comprenderlos y dejar los espacios de creación para otros, tal como hacemos en aula invertida, ¿no? Que efectivamente estamos constantemente pensando en momentos de recuerdo y comprensión en espacios individuales de trabajo y luego en espacios comunes donde creamos, evaluamos, analizamos, aplicamos, ¿no? Dependiendo. Entonces, pues bueno, básicamente esta sería la reflexión general que queremos compartir con ustedes por ahora, y bueno, los invitamos a continuar con el curso.